produce México, aquí se mueve la industria de nuestro país, aquí se construyen las cadenas de suministro, pero ahora la industria ha cambiado y ya no se trata solamente de venderle a un solo sector. Hoy tienes que aprender a diversificarte, a expandir tu negocio hacia otros sectores industriales que a lo mejor ahorita no les vendes o les vendes muy poco. Para eso existe México Industry Supply Chain. No es una expo más, es una plataforma nacional diseñada para integrar a todos los sectores industriales del país en un solo espacio y poder cerrar negocios reales, que es lo que tú estás buscando. Aquí los proveedores no solamente fortalecen el mercado al cual ya les vendes, pues ¿para qué si ya les vendes? Aquí accedes a nuevos compradores de nuevos sectores y de esa manera te expandes y generas nuevos negocios. Más de 7,475 millones de dólares nos respaldan. Si tu empresa quiere crecer más allá de la industria que actualmente le vende, este es el lugar donde tienes que estar. Te veo en México Industry Supply Chain en Puebla para hacer crecer tu negocio hacia nuevos sectores industriales. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Le voy a pedir por favor a mis compañeros que prendan por favor audio y video. Quiero agradecer a nombre de CAPIM, de la cadena de proveedores de la industria en México. Me presento, quien no me conozca, soy René Mendoza, soy el presidente nacional precisamente de CAPIM y a nombre de México Industry Supply Chain, la expo de la industria en México, que está precisamente enfocada en apoyarlos a crecer sus mercados y principalmente diversificar sus mercados hacia otros sectores y que encuentren nuevos nichos y oportunidades de negocio. El día de hoy me da mucho gusto compartir esta plática que vamos a dar con ustedes con un gran amigo ya de muchos años, Juan Díaz Mazadiego. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita doy una breve reseña de ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estás en mute, hermano. Gracias por la invitación, mi querido René. Muchísimas gracias. Ahorita seguramente la gran mayoría de ustedes conoce a Juan y conoce su trayectoria, por eso me da muchísimo gusto estar el día de hoy con él. Me acompaña también mi compañero Eric Hernández, que va a estar pendiente del chat de cualquier duda, información que requieran. Las preguntas las pueden realizar por este medio y al final yo voy a plantearlas. Les quiero platicar que yo tuve la oportunidad de ser compañero, colaborador de Juan Díaz Mazadiego en la Secretaría de Economía. Es una de las personas sin duda de mayor conocimiento en términos de comercio exterior que tiene este país. Así se las dejo y en una semblanza muy corta, les puedo decir que Juan Díaz Macediego fue director general de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía del gobierno mexicano en tres administraciones, es decir, con tres presidentes de la República, y le correspondió, entre otras cosas, escribir y operar los programas más importantes de fomento a la exportación, como es el programa IMEX. Recuerdo que precisamente en esa época en la que fuimos compañeros, nos tocó, yo estaba de delegado aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y nos tocó negociar con el IMEC, con el INDEX, que en aquel entonces se llamaba Consejo Mexicano de la Industria Maquiladora, el CENIME, ¿verdad, Juan? Precisamente porque pasó del programa maquilador al programa IMEX y hubieran visto el pedo que hicieron porque le querían quitar el programa maquilador, ¿no? Pero fue unos años muy intensos de trabajo. Bueno, Juan le tocó redactar todo este programa nuevo donde se le incorporaron modalidades que gracias a eso tenemos industria de tecnología, industria de mayor valor agregado aquí en nuestro país, adicional pues también le tocó escribir y operar el PROSEC, la regla octava, así como la nueva tarifa a 10 dígitos. Entonces, Juan, te agradezco mucho, la verdad que te des el tiempo el día de hoy. Usted que estás en un evento ahorita de la Cámara Nacional de Industria Eléctrica en la Ciudad de México y aún así te diste el tiempo de compartir con nosotros. Vamos a dividir la sesión en dos partes. Va a dar una ponencia muy importante, Juan. Pueden hacer sus preguntas y yo con gusto se las comparto y las contestamos aquí en vivo y posteriormente
hago un cierre yo con algunas reflexiones de esa gran ventana de oportunidad que se está abriendo ante lo que estamos viviendo ahorita, que es una reestructura total de las cadenas globales de proveeduría y cómo los proveedores nacionales pueden sacarle provecho a este nuevo escenario industrial y de comercio. Juanito, adelante, estimado amigo, gracias. Muchísimas gracias, querido René. Gracias por la invitación y de nueva cuenta mi reconocimiento a esfuerzos como el que tú, de la mano de CAPIM, están realizando permanentemente para el desarrollo del progreso de nuestro país. Como bien dices, pues ya desde eh, el momento en que trabajamos juntos en la Secretaría de Economía fue muy relevante para todo esto y pues la vida me ha dado la oportunidad de continuar metido relacionado en estos temas, lo cual, insisto, por lo que vamos a platicar en el desarrollo de esta charla, vamos a ver que es bien importante. Ahora sí que ojalá hubiera más esfuerzos de este tipo. El pastel es muy grande y necesitamos que las empresas pues participen activamente en todo esto, porque como bien has dicho, ahí está la oportunidad. O sea, en verdad hay mucha oportunidad. Yo sé que el lenguaje en torno a lo que estamos platicando suele ser de preocupación, suele ser un lenguaje a veces negativo, de pesimismo, pero la realidad es que no, quienes estamos metidos en esto no podemos ver otra cosa que oportunidades para las empresas. Y qué bueno que pues, tienes la capacidad de convocar en estos niveles a las empresas y bueno, pues vamos a compartirles algunas ideas y ojalá haya preguntas que requieran para poder aterrizar sus proyectos. Pues bien, como lo comentábamos, estamos frente a la revisión del TEMEC. Ahora sí que ahí está. Ahora sí ya algo que se veía lejano ya no lo es. Estamos empezando al punto en que la reunión que va a haber para revisar TEMEC es en estos días en la Ciudad de México. Vienen funcionarios del gobierno americano, incluso alguno de ellos, el embajador Greer, se va a juntar con la presidenta Sheinbaum. Entonces, es un tema de veras activo. Y aquí, pues le hemos llamado a esta presentación, a esta charla, en el sentido de que hay una gran oportunidad para la industria de la manufacturera en nuestro país. Vamos a dar algunos elementos. El primero de ellos, y que es de conocimiento público, es algo que ya habíamos charlado en reuniones, en invitaciones anteriores que nos habían hecho favor, y que a final de cuentas se concretó y vamos a hablar de las implicaciones de esto. Lo que están viendo es una tabla en donde estamos revisando la estructura arancelaria de Juanito, nuestro país. estamos viendo la portada todavía, ¿eh? Ah, perdón. ¿Ya? No, seguimos viendo la misma. Segundito. ¿Ya la ven? Ya, listo, gracias. Ok, una disculpa. Pero bueno, miren, les pido centren su atención en esta gráfica. Estamos hablando que nuestra tarifa al día de hoy tiene poco más de 8,000 fracciones arancelarias y en el cuarto renglón de la tabla podrán ver el segmento de aquellas mercancías que están en niveles de entre 20 y 35% de arancel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hace un par de años teníamos 676 fracciones arancelarias con este nivel y el día de hoy estamos viendo más de 1,500 fracciones arancelarias. Es decir, aquella competencia que tenemos de mercados externos sin tratado de libre comercio, aquí estamos hablando de las tasas de nación más favorecida, la tasa general, lo que estamos viendo aquí es un crecimiento muy importante en el número de fracciones y buena parte de estas fracciones arancelarias son componentes, partes, materias primas, es de lo que estamos hablando. Entonces, elemento número uno, oye, es que la competencia a veces está complicada, es que hay precios en los países asiáticos con los que no puedo competir. Hoy estamos hablando de tasas del 35% en muchas de estas mercancías, lo cual, si tomamos en cuenta que buena parte de estas fracciones venían de cero, estamos hablando de un nivel de protección
bastante atractivo desde el punto de vista de si yo vengo desarrollando X producto, si yo vengo desarrollando X mercado, eventualmente pueden estar llegándome nuevas solicitudes de producto, cotizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es el elemento número uno en donde los niveles de tasas hacia países sin tratados de libre comercio, es decir, todos los asiáticos excepto Japón, con quien sí tenemos un tratado, eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué sectores están enfocados estos incrementos? Estamos hablando de acero, de textil, de calzado, muebles y manufacturas. Tenemos un tema técnico, un segundito, que no sigue sin moverse la. Quiere decir que hubo un incremento del 127% de fracciones arancelarias que pasaron a este rango del 2035. Es realmente increíble la cantidad de componentes que tuvieron ese cambio arancelario, Juan. Definitivamente, estás hablando de 2 veces y media el número de tasas que había con esta participación. Ahora, lo que vemos en esta lámina, esto sí es para ver de qué tamaño es el pastel. Tenemos 3 gráficas. En la parte superior, la gráfica superior, estamos viendo, digamos, 3 grandes rebanadas. Me voy de derecha a izquierda. A la derecha, donde estoy pasando el cursor, estamos hablando de China. Es un país con el que no tenemos tratado de libre comercio. En la siguiente barra, hacia el centro, tenemos la que se refiere a los tratados de libre comercio. Este es nuestro comercio, son nuestras exportaciones, y lo que estamos viendo es la rebanada de tratados de libre comercio. Y hacia la izquierda, en el azul claro, estamos viendo lo que está fuera de tratados de libre comercio. ¿Sí? Vean el tamaño de la rebanada. Estamos hablando que si a la barra o a la parte azul claro del lado izquierdo y la del azul más oscuro del lado derecho, que es China, vean nada más el tamaño del pastel que hay susceptible de ser sustituido y que claramente les están pegando las tasas arancelarias que vimos en la lámina anterior. Entonces, vean la rebanada de pastel que tenemos, y ahí es definitivamente donde tanto las empresas van a necesitar la proveeduría y los proveedores están en condiciones de crecer, están en condiciones de dar una mayor proveeduría, nuevos proyectos. En eso necesariamente se tiene que traducir. Ahí, ¿cuál es el reto? Necesitamos herramientas de vinculación como lo que hace CAPIM, con el objeto de que estas rebanadas las podamos ir cortando de forma más fina y podamos ir logrando esos enlaces que nos permitan la sustitución de esas importaciones. Un punto que es muy importante y llamo su atención sobre la parte de fuera de tratados de libre comercio y Estados Unidos. Veamos nada más, incluso de Estados Unidos, estas son las importaciones que tenemos que no entran de forma preferencial. No entran cumpliendo regla de origen, no entran reclamando trato preferencial, sea por 2 cosas, o porque no alcanzan a cumplir la regla de origen, y entonces quiere decir que requieren más componentes de la región para poder alcanzar ese nivel, o bien porque porque ni siquiera son productores, porque son productos en donde simplemente están pasando a través de Estados Unidos, y entonces vienen de allá. En realidad debiéramos leerlo como proceden de Estados Unidos, pero no es que cumplan con las especificaciones del país. Ahí tenemos muchos países, insisto, destaca Estados Unidos, por acá tenemos Alemania, tenemos algunos otros países, Vietnam, Malasia, con los que también tenemos tratado, pero vean nada más el tema de lo grande que es la oportunidad para la proveeduría nacional. Ahora, vámonos hacia las gráficas de abajo, la del lado izquierdo que está hacia el centro. Veamos cómo se da la composición en importaciones temporales y definitivas. Es decir,
las que son declaradas para incorporarse a productos de exportación, estamos hablando de más de la mitad de esas importaciones. Y en el gráfico del lado derecho, lo que podemos apreciar es que la línea más delgada que está hacia la derecha, que dice PROSEC, bueno, ese es el tamaño de lo que hoy tiene una entrada preferencial. Sin embargo, el resto, 96%, está entrando fuera de PROSEC. Porque me dirán, oye, pues es que de la lámina anterior estás diciendo que se subieron los aranceles, pero por otro lado lo que estamos viendo, pues es quizás que las empresas están usando PROSEC. Sí, nada más que vean el tamañito que es PROSEC. Sin duda, sigue siendo al día de hoy, y eso estamos hablando antes de que termine la negociación o la revisión del tratado con los americanos y con los canadienses, pero la realidad es que hoy ese es el tamañito y es altamente probable que tenga algunos ajustes, algunas adecuaciones el PROSEC en el sentido de adelgazarse o de restringirse el acceso a él. Pero todo esto, 96% de sus importaciones van fuera de PROSEC. Entonces, vamos a recapitular esta lámina. Fuera de tratados de libre comercio, en donde los tratados son nada más la parte de azul claro, todo lo demás es susceptible de sustitución. Las empresas van a necesitar esa sustitución de proveedores, al menos en el 55% de ellas que son de carácter temporal. Entonces, más de la mitad de esas importaciones, que son enorme el pastel fuera de tratados, son temporales, es decir, para una clara fin de exportación y al tener este fin de exportación, quiere decir que también van a estar sujetas en algún momento a las nuevas reglas de origen que se negocien en esta revisión del Tratado del TEMEC. Les recuerdo que sus preguntas las pueden realizar por el chat y con gusto ahorita las contestamos. Gracias. Lo que estamos viendo en esta lámina ahora se refiere a, bueno, ¿y por qué no elaboramos esto un poquito más a detalle y nos vamos a sectores? Lo que estamos viendo en la parte del medio es la lista de los sectores que tenemos en nuestra tarifa. Y lo que estamos viendo del lado derecho es cómo está estructurada la participación de las importaciones en cada uno de esos sectores. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el color azul oscuro es China, en el color azul claro es fuera de tratados de libre comercio, y en el color grisáceo, en el color claro, estamos hablando de tratados de libre comercio. Entonces, dense cuenta que la suma del azul oscuro más el azul claro es lo que estamos importando hoy en cada uno de esos sectores, ¿sí? Hay sectores en donde lo que viene de tratado de libre comercio tiene un peso importante, pero hay muchos otros en donde la participación de tratados de libre comercio es bastante baja, y además esto significa que el área de oportunidad que tenemos para esa sustitución de importaciones es mayúscula. Cada uno de ustedes podrá ubicarse en estos sectores, cada uno podrá ver, oye, ¿dónde está mi proveeduría, la proveeduría que requiero, o la proveeduría que yo ofrezco como proveedor mexicano? Y ahí es donde está justo la diana, el objetivo que hay que alcanzar en estos temas. Entonces, dense cuenta, no es un tema menor, insisto, no son todos los sectores, estos son algunos sectores seleccionados, dada la transversalidad del evento que nos ha comentado René, tendremos próximamente en Puebla, y creemos que esto de alguna manera va de la mano con esos sectores, pero insisto, no son todos los sectores, es una selección de sectores que creemos representativa, y bueno, toda esta información se las vamos a compartir. ¿Cuáles son los riesgos que ubicamos para este tema de la renegociación o de la revisión del tratado precisamente?
Bueno, ¿qué vamos a sufrir? Una mayor presión con el objeto tanto de compensar la diferencia en la balanza comercial entre México y Estados Unidos. Sabemos que para los americanos resulta muy importante reducir esa brecha. Quieren exportarnos lo mismo que nosotros les exportamos o más. Y bueno, hoy tenemos un reto porque pues no está de esa manera la balanza comercial. Y también vamos a tener un reto importante porque pues con una serie de medidas se buscará reducir esa dependencia asiática y que empecemos a tener una mayor integración regional entre nosotros. Del lado de México, como lo hemos visto, bueno, es probable, no pretendo ser catastrofista ni nada, creo que por eso la importancia de eventos como este, en donde tenemos la oportunidad de compartir visiones, comentarios. Ese tema de incrementos arancelarios no es lo último que vemos en incremento. Seguramente vamos a ver más incrementos arancelarios en tasas de nación más favorecida y ahí lo que esto va a significar, sí, si hoy estoy importando de países sin tratado, bueno, quizás tengo un cachito de posibilidad a través de PROSEC de resolver mi problema, pero si no es de esa manera, entonces sí es el momento de empezar en eventos como el de Puebla y otros que realizan los colegas de CAPIM, empezar a buscar, igual y todavía no hagan tratos, yo pensaría que ya lo empiezan a ver de una forma bastante más en serio, el ir tocando puertas de proveedores para que vayan platicando, para que no los agarre con los dedos en la puerta en el momento en que nos enteremos de los ajustes en las reglas de origen o en el incremento de los aranceles a las fracciones arancelarias. Todo esto va a ser bien importante. Es altamente probable que los programas como los conocemos al día de hoy, pues tengan, los programas me refiero a IMEX, PROSEC y la octava, requieran alguna modificación, algún ajuste del lado mexicano. Claramente sabemos que hay un tema importante que va a estar en el TEMEC, como son los temas de trazabilidad, los temas de mayor vigilancia que vamos a ver adelante. Y pues aquí nuestra parte más vulnerable es esa proveeduría que hoy es asiática y es donde se estará concentrando pues diversos aspectos como el tema arancelario, el tema regulatorio, eventualmente cuotas compensatorias. También es público que en los últimos 2 años hemos visto el inicio de investigaciones por prácticas desleales de manera importante. Entonces, todo eso creo que es importante que lo podamos ir teniendo en cuenta. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? La parte azul del gráfico es lo que viene de China y la parte verde es lo que tiene una proveeduría de la región Temec. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi la mitad de las importaciones tiene dos orígenes, o es China o es la misma región que tenemos. Y una tercera parte de las importaciones de Temec provienen de la propia zona y el 15% provienen de China. ¿Por qué es importante el desarrollo temprano de proveeduría? Y temprano es entre comillas, porque como ya comentamos, pues vamos a empezar esta etapa de revisión en donde no sabemos detalles de cómo va a terminar la historia, pero sí sabemos que se van a modificar las reglas de origen. ¿Por qué es importante empezar a la brevedad con este tipo de ejercicios? Porque no solo va a haber un tema de ajuste en reglas de origen, sino vamos a ver un tema de una profundización por parte del gobierno americano de las verificaciones de origen. Y cuando hablamos de verificaciones de origen, digo, hoy llevamos 30 años con el tratado, primero el NAFTA y unos poquitos años del TEMEC con Estados Unidos. La realidad es que sí enfrentábamos algunos temas de origen, pero eran bastante pocos. Y en realidad, para las empresas, y esto es algo que nos tocó operar tanto a René como a mí en temas de certificados de origen, etcétera, etcétera, era más percibido como un tema
de un documento más que requeríamos para el trámite, ¿sí? Para el trámite de importación a Estados Unidos, lo que nos pedía nuestro proveedor. Sin embargo, no podemos dejar de reconocerlo, que en muchas ocasiones no se le ponía el interés, no se le ponía la atención necesaria a estos procesos, fuimos relajándonos, nos fuimos confiando, fuimos entrando en una zona de confort. ¿Y qué es lo que enfrentamos el día de hoy? Que empresas, incluso globales, lo vemos cotidianamente en el ejercicio profesional, nos damos cuenta que no tienen los expedientes y los procedimientos de la mejor manera organizados. Entonces, ¿qué requerimos? Digo, más allá de que podamos tocar la puerta de proveedores, también es un espacio en donde tenemos que fortalecer nuestras capacidades hacia el interior de nuestras empresas para poner en orden la casa y que cuando nos lleguen verificaciones, porque van a llegar varias, van a crecer de manera importante por parte de los Estados Unidos, tendremos que tener ya la capacidad de responder de manera adecuada. Cuando digo de responder, no me refiero nada más a un tema de el cumplir con la regla de origen. Tenemos ya que dar el siguiente paso, que es subir en el siguiente escalón, y me refiero a que para cumplir adecuadamente estas verificaciones, no basta el que sepamos que cumplimos la regla de origen. Necesitamos integrar nuestros expedientes con toda la información que sustente el cumplimiento de esa regla de origen de manera adecuada. Vamos a un tema de forma, hagamos de cuenta, yo creo que buena parte de quienes nos acompañan el día de hoy han recibido alguna visita por parte del SAT. Creo que todos entendemos más o menos esto, que es un concepto relativamente nuevo con el SAT, que le llamamos la materialidad, ¿sí? Estamos más o menos familiarizados con la materialidad de los actos. Y bueno, eso en inglés es lo que hacen los amigos americanos, ¿sí? Van a revisar no solo que hicimos la operación, no solo que los fierros que le estamos poniendo a nuestro producto en función del origen y la transformación cumplen o no cumplen con la regla de origen, sino es también un tema de que tengamos el soporte necesario para sustentar que cumplimos con el origen, que no hay duda alguna de que cumplimos con el origen. Y aquí algo que reiteramos cotidianamente con todos ustedes en estas charlas que nos invitan a dar, es que hay 4 puntos que tenemos que tener en cuenta claramente. Número 1 es conoce tu producto. Y se los digo honestamente, a veces me preocupa cuando veo que las personas que toman ciertas decisiones en las empresas, les pedimos los BOMs y no saben qué es. ¿Sí? Y cuando nos dan un BOM, pues nos damos cuenta que o no está actualizado o que está cruzada la información que no está al día. Como tarea, si no los conocen, revisen o promuevan que se revisen hacia dentro de la empresa los BOMs, que son los billetes de materiales, los Bills of Materials, y que corroboremos que esta información la tenemos actualizada al día y que además corresponde con la información del resto de la cadena de producción dentro de nuestra empresa. El segundo tema es conozcan su regla de origen, ¿sí? Ya sabemos que es probable que cambien muchas reglas de origen, pero conózcanla, no importa, conózcanla de hoy. ¿Por qué? Porque en función de que conozcan la regla de origen, si cambian su regla de origen, si el resultado de la revisión del tratado cambia su regla de origen, van a poder detectar muy pronto qué tipo de ajustes en proveeduría o en procesos tienen que realizar para poder alcanzar el cumplimiento de la nueva regla de origen. Y si están en la condición de que no se ajusta su regla de origen, de cualquier manera les va a servir, porque con las verificaciones en puerta, el que conozcan su regla les va a permitir corroborar si efectivamente el día de hoy está alineado su producto y su proceso con la regla de origen. 3, pongamos en orden nuestros expedientes, nuestros certificados, agrupémoslo, de repente tenemos dispersa la información,
de repente le faltan algunas cosas, antes como que sacábamos los certificados y de repente si se nos iba a algún campo no importaba, porque ya estábamos acostumbrados a que no pasaba nada. No, hoy por favor vuelvan a revisar todo eso. Y por último, evalúen el riesgo regional. Cuando digo evalúen el riesgo regional, lo que les quiero decir es hay una alta sensibilidad, particularmente los americanos, tratándose de productos importados en sus productos importados de fuera de la región en los productos que al final se les exportan. Entonces, es bien importante que todo esto lo tengan claro. Hay tiempo. Yo sé que la negociación es de gobierno, son los funcionarios de la Secretaría de Economía quienes van a estar inmersos en esto, pero como empresas, aprovechemos estos momentos para hacer estas 4 actividades. Y por último, les invito a conocer como pues una especie de mapa, como una especie de GPS de Google Maps en temas de proveeduría, esta herramienta que le llamamos Índice de Exposición y Riesgo Regional del TEMEC. Es una herramienta de consulta pública, de consulta gratuita que hemos desarrollado en el Observatorio de Verificación y Vigilancia de Mercado, para precisamente que toda la industria pueda ir teniendo herramientas, elementos que les permitan darse una idea de qué es aquello que es más sensible. Básicamente es una herramienta que combina la información de fuentes públicas de Canadá, Estados Unidos y México y que nos dice en qué nivel estamos de proveeduría en la región de ciertos productos. Estamos hablando de productos a 6 dígitos, que es en lo que es comparable la tarifa de los 3 países y que creemos que es de alta utilidad para ustedes. Echen un ojo, jueguen con la herramienta, ahí está el QR, la presentación, entiendo, se las va a compartir René, y pues en función de esto, seguramente les interesará poder empezar a organizar sus citas en el evento que tenemos en Puebla para que puedan ir tocando puertas de potenciales proveedores. Muchas gracias por su atención y aquí estamos para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Juan. Mira, me llamó la atención, echando números, porque luego aquí todo el mundo que estamos aquí, pues somos de la industria, somos de negocio. Estamos hablando que más o menos las importaciones de México para el área de manufacturas son al año 472,000 millones de dólares, de los cuales, haciendo un cálculo muy rápido y para simplificarlo, de eso solamente el 50% está dentro del TEMEC. Es decir, estás hablando de 236,000 millones de dólares de importaciones que están fuera del TEMEC. Si aparte de eso te vas a que el 50% son importaciones temporales porque están para la exportación a Norteamérica, haces otra multiplicación por el punto 5. Estamos hablando de un mercado nuevo que se dará en los siguientes meses de necesidad de localización de proveedores en México por 118,000 millones de dólares. O sea, nomás para que nos demos idea, por eso hablamos tanto, Juan y nosotros. Acabamos de hecho de tener un seminario, ahora que estaban ustedes en el evento de Querétaro, estábamos nosotros en un seminario con las secretarías de desarrollo económico de varios estados y les estábamos platicando exactamente lo mismo del área de oportunidad que se venía. Si queremos dimensionar un poquito qué significan estos 118,000 millones de dólares de la necesidad que van a tener las empresas de localizar proveedores, pues básicamente estamos hablando de una cantidad similar a lo que México exporta de autopartes. O sea, es un mercado realmente grandísimo el que vamos a tener en los siguientes meses en términos de un proceso de localización de proveedores. Ahora quiero revisar con ustedes alguna información que hemos recabado durante de este año aquí en Capim. Ahorita pasamos a las preguntas, me voy a dar 10 minutitos. Si ven la pantalla, ¿verdad? Porque ya me perdí aquí un poquito. Voy a volverla a poner para garantizar de que la estamos viendo todo. Al principio de la plática, eh,
les comentaba que lo que estábamos viendo es una reconfiguración de las cadenas de suministro a nivel global y principalmente aquí en México, pues en la que tiene que ver con el mercado de Norteamérica. Y hay dos elementos que están impactando directamente en todo el proceso de abastecimiento de las cadenas de suministro. El primero que platicó ahorita, de hecho los dos los platicó Juan, pero quiero comentarles el doble impacto que estamos teniendo y que vamos a vivir en los siguientes meses. Todo el fortalecimiento o el endurecimiento del contenido regional que está buscando Estados Unidos, que ya lo vivimos cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio para pasarlo a que fuera el TEMEC, donde de hecho Juan fue parte de las negociaciones. Ya lo habíamos vivido, pero lo vivimos más pegado al sector automotriz. Recuerdan que se incrementó del 60 al 75% el contenido regional, es decir, que el 75% de la autoparte o del auto tenía que tener componentes hechos en México, Estados Unidos y Canadá. Pasar del 60 al 75% era un gap del 15%, que era la sustitución de importaciones de más de 35.000 millones de dólares. Hoy estamos viviendo lo mismo, pero multisectorial, no solamente en el sector automotriz, sino también en el sector electrónico, electrodomésticos, aeroespacial y demás. Ahora, aquí vemos un impacto directamente ligado a todos aquellos componentes, procesos productivos, materia prima, de material directo, que es lo que va directamente ligado al producto que al final, o servicio que al final se exporta. Sin embargo, ahora ese efecto doble que estamos viviendo, lo estamos también sintiendo en la necesidad de búsqueda de proveedores para material indirecto o servicios. ¿Por qué? Por el endurecimiento que está teniendo México precisamente con las importaciones de Asia. Obviamente por presiones de Estados Unidos, si ustedes recuerdan, en diciembre, a finales de diciembre, entraron en vigor los aranceles a productos chinos. Entonces, México lo que ha estado haciendo es encareciendo las importaciones de China, subiéndoles un 30-40% el valor, y había y hay todavía muchas grandes industrias que con mucha facilidad se traían contenedores grandísimos de materiales de MRO, de herramientales y demás. Aumentarles un 45% el costo, ya dijeron, ah, caray, espérame, vamos buscando proveedores en México para sustituir estas importaciones. Entonces tenemos un impacto de lo que al final a nosotros como proveedores nacionales nos conviene, de una demanda estructural de componentes y procesos productivos para mi producto, para mi proceso, pero también para todo lo adicional que requiero para operar mi proceso de manufactura. Y si me permiten, voy a ir contestando una de las preguntas que nos hizo Luis. Efectivamente, ahorita en un primer búsqueda que están haciendo las empresas, pues quieren encontrar muchas veces precios iguales a los de China. No los van a encontrar porque muchos de los productos de allá les regalan la materia prima. Entonces, conforme van a ir madurando ese proceso de localización, se van a ir adaptando a los precios que nosotros podamos ofrecer de esta demanda que tienen. Ahora, miren, comprender es aliviar. En la revisión del TEMEC, nosotros vemos dos elementos. Número uno, eh, el comercio exterior libre de aranceles básicamente ya se terminó. Entonces, seguramente vamos a ver en la revisión del tratado algún porcentaje arancelario, no tasas ceros. Sin embargo, así como fue México el país más beneficiado en términos arancelarios de los aranceles que puso el presidente Trump antes de que, de que la corte se los quitara, fuimos el único país que todavía tuvo algunos regímenes o algunas fracciones en tasa cero, y globalmente fuimos los que tuvimos la tasa más baja, y así va a ser siempre. ¿Por qué? Porque México es necesario para los Estados Unidos. No es porque nos quieran mucho. ¿Por qué Estados Unidos nos necesita? Por tres cosas. Por China, por la cadena de valor y por términos de seguridad.
En Estados Unidos les queda perfectamente claro tanto a los republicanos como a los demócratas que su principal enemigo es China. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos una entrada o no al mercado norteamericano. Por eso, Estados Unidos, si ustedes recuerdan, el tema arancelario no es una política nueva del presidente Trump. Desde su primer mandato, de las primeras acciones que hizo, fue meterle aranceles a Asia, meterle aranceles a Europa. Lo trató con México, pero el exsecretario Ildefonso actuó muy bien, poniéndole aranceles también a sus productos agrícolas de estados republicanos e inmediatamente reculó, pero no es algo nuevo. Entonces, ¿qué sucedió? Le pone aranceles a productos chinos que antes entraban a Estados Unidos con la tasa de la OMC alrededor del 3%, les aplica un 30-40%. Entonces ya no es tan barato mandar un producto chino directamente de Shanghai hacia California. Entonces lo que pasó en los últimos años fue que se migraron ciertas operaciones a México. Vamos a suponer que era este el producto. Entonces, se vinieron a hacer la tapita esa de plástico aquí y todo lo demás lo seguían haciendo en China. Y como México no le tenía esos aranceles a productos chinos, pues entraban bien fácil aquí a nuestro país, aquí le insertábamos eso, hacían ahí un menjurje de comercio exterior y resultaba que este producto ya tenía el sello hecho en México y podía irse directamente a los almacenes de Estados Unidos bajo el tratado. Por eso, en esta segunda administración, el presidente de Estados Unidos nos acusa de que China estaba utilizando o utilizándonos como plataforma para llegar a Estados Unidos. Totalmente cierto, totalmente cierto. Por eso presiona a que México le ponga aranceles a los productos chinos, que ya vimos que ahorita eso nos va a convenir. Segundo elemento, ¿por qué nos conviene o por qué nos necesita Estados Unidos? Pues porque ahora sí que porque así es el mundo. En el mundo hay tres cadenas globales de valor, en Europa, en Asia y en Norteamérica, y hay países de bajo costo de producción porque así funciona la economía. Al final, el fin último de la economía, vaya la redundancia, es cómo le haces para fabricar productos y bienes de calidad a un buen servicio, perdón, a un buen costo para que la mayor cantidad de la población tenga acceso a él y con eso generar mejores condiciones de vida. Así es. Pues a México nos tocó ser el país de bajo costo de producción de Norteamérica. Miren, haciendo un análisis, y es un cálculo que hicimos, vamos a suponer que se le cumple el sueño al presidente Trump de hacer al 100% un vehículo en Estados Unidos. Vamos a suponer que se le hace el sueño y vamos a decir que, por ejemplo, la empresa Ford va a fabricar el Focus, ¿no? El Focus o el Fiesta, que es el carro sedán que tiene General Motors, y lo va a construir en Detroit y en Michigan y en toda esa región, desde el acero, el aluminio, todos los procesos productivos, que no, ahorita no se puede, ¿verdad? No se puede porque una de cada cuatro componentes es mexicano, pero vamos a suponer que se pudiera. Bueno, para que Ford pudiera sacar a mercado ese vehículo y fuera negocio para Ford, ese carrito sedán tendrían que venderlo al precio de una BMW X6 por todo el costo que significaría entre mano de obra, materiales y demás, el costo de vida que tiene, el costo de producción que tiene el fabricar en Estados Unidos. Entonces, nos necesitan para que sus ciudadanos tengan productos y servicios a más bajo costo. Y el tercero, ya lo sabemos, nos necesitan en términos de seguridad para parar la migración, para parar el transbordo de drogas y todo lo demás. Entonces, lo que estamos viviendo es precisamente otra reconfiguración de las cadenas de suministro, como ya lo vivimos en la pandemia. No más que en la pandemia pasó algo muy curioso, que también estamos viviendo ahorita y también, bueno, en el 2020 fue una locura porque no sabíamos lo que iba a pasar. Estábamos encerrados, paró muchas de las industrias, era un verdadero desmadre, había incertidumbre por todos lados. ¿Y qué pasó después? Pues aquí se los voy a poner.
Fíjense bien, el nearshoring, esas grandes inversiones que vivimos en el 2023, 2024, todavía en el 2025, donde llegaron inversiones históricas por casi 95,000 millones de dólares. La causa de estas inversiones históricas fue el COVID, que hizo una disrupción de las cadenas de suministro, donde las empresas instaladas en Norteamérica se dieron cuenta lo complicado que era tener proveedores en China, proveedores en Europa, y empezaron a migrar sus operaciones a México, generando nuevas inversiones en nuestro país. Los altos costos logísticos de traerse mercancía de China hacia Estados Unidos o hacia México, que siguen incrementándose, los conflictos de Estados Unidos con China que siguen todavía más fuerte con el presidente Trump y la revisión que tuvimos del TEMEC. Eso fue en el 2020, en el 2021, lo que provocó esas épocas de abundancia del nearshoring del 2023, 2024, 2025. ¿Con qué nos vamos a enfrentar en el 2026? Con lo mismo, exactamente lo mismo, gracias a Dios, sin el COVID. Altos costos logísticos, los conflictos de Estados Unidos con China y la revisión del Tratado de Libre Comercio, donde, como dijo Juanito, ya sabemos que nos van a exigir mayor contenido regional y se van a poner más duros en las reglas de origen. ¿Qué es lo que viene? Pues viene una nueva ola de nearshoring. Viene la necesidad de localizar más proveedores en nuestro país. Viene la necesidad de que se vengan más operaciones de Europa y de Asia a fabricar a México. ¿Y qué significa esto? Más oportunidades de negocio para la industria nacional. Entonces, ahorita es el momento en el que podemos nosotros empezar, como dijo Juan también, a identificar esas nuevas oportunidades de negocio en el sector industrial. Les voy a presentar lo que ha pasado en los primeros, aquí son 6 meses del 2026, de enero a abril, 4 meses. A través de las plataformas que tenemos en Capim, sean nuestros sistemas o las expos y los eventos de negocio, las grandes empresas compradoras han incrementado un 26% la búsqueda de proveedores en nuestro país. Hemos tenido 2,256 órdenes de compra, requerimientos de compra en este año de empresas del sector automotriz, del sector electrónico, electrodomésticos, tecnología, aeroespacial, con un valor de arriba de los 15,700 millones de dólares. Nunca en un inicio de año habíamos tenido esa participación de empresas compradoras buscando proveedores con el impacto de que en la revisión del TEMEC tuvimos un incremento importante de búsqueda de proveedores, pero estaba focalizado muy directo a componentes y procesos productivos que iban en el producto, lo que llamamos material directo. El día de hoy, la gran mayoría está entre componentes y procesos productivos, pero también tenemos un 25% de búsqueda de estos requerimientos en servicios indirectos, MRO, tecnología. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Está sucediendo que México está captando una nueva demanda de compra. Es decir, si anteriormente el pastel era de 104,000 millones de dólares, pero de esos 104,000 millones de dólares se estaban trayendo más de 60,000 millones de dólares de Asia, pues nuestro mercado estaba concentrándose solamente en un 40%. Ahora tenemos la oportunidad de que la rebanada del pastel sea hasta del 100%, incrementando nuestras oportunidades de localización de proveedores y de generación de nuevos negocios en nuestro país de arriba de los 100,000 millones de dólares. Algo también muy importante y que es parte de los objetivos que tenemos nosotros con México Industry Supply Chain, y lo vimos mucho en pandemia, es que el proveedor nacional tiende mucho a casarse con un solo sector. Es decir, de repente agarra a un Tier 1 o a un Tier 2 o inclusive una armadora
de coches y le empieza a ir súper bien y se especializa en el sector automotriz, pero se clava al 100% en ese sector. Y cuando ese sector tiene algún problema de mercado, pues obviamente las afectaciones que tiene son muy grandes. ¿Qué pasó en el COVID? Cerramos casi 4 o 5 meses las operaciones de la industria automotriz hasta que logramos convencer al gobierno federal que lo pusiera como un sector prioritario. Aquellos proveedores, muchos proveedores, que solamente le vendían al sector automotriz, quebraron. Empresas de maquinado, de troquelado, de inyección de plástico, quebraron, no aguantaron 4 meses con sus plantas 100% paradas. Sin embargo, aquellos proveedores que le vendían al sector automotriz, pero que también tenían ciertas órdenes de compra, por ejemplo, con el sector electrónico. ¿Qué pasó con el sector electrónico en pandemia? Creció muchísimo porque todo el mundo andábamos comprando computadoras, que si para los niños clases virtuales, que nosotros home office y demás. Esas empresas lo que hicieron fue que la maquinaria o los procesos productivos que tenían destinados para el sector automotriz, pues lo enfocaron en el incremento de producción del sector electrónico y crecieron. Entonces, la gran importancia de la diversificación de mercados. En este evento en Puebla, el 12 y el 13, ustedes tienen la oportunidad de poder acceder a necesidades de compra de todos los sectores estratégicos de México: automotriz, electrónica, metalmecánica, telecomunicaciones, plásticos, química, ingeniería, y de esa manera ustedes puedan identificar nuevos nichos de mercado. Entonces, hay que aprovechar este proceso de reconfiguración de las cadenas de valor que estamos viviendo actualmente y que vamos a vivir más profundamente en nuestro país. Si gustas prender la cámara, si tienen alguna pregunta, con gusto tenemos un par de minutos para resolverla. Aquí está mi compañero Eric también, que puede resolver con algunas inquietudes respecto a su participación en el evento de agosto. Una de las preguntas hacía referencia de que han estado incrementándose las cotizaciones que les han pedido a los proveedores, pero que todavía están pidiendo costos muy bajos. Yo comentaba, Juan, que era normal que ahorita quieran buscar el target que traían en China, pero pues no lo van a lograr, que van a ir madurando esas tarifas hasta encontrarse con la realidad que van a encontrar aquí en México, ¿de acuerdo? Totalmente, René. Mira, la Secretaría de Economía el año pasado hizo varios ejercicios de llamado a la industria para que buscara mayor proveeduría en Estados Unidos y en México. Y la verdad es que fue como un llamado a misa y prácticamente nadie fue. Por eso es tan importante el comentario que hacemos sobre los aranceles y que estos no son las únicas fracciones que van a subir. Esto es algo que pues, quienes tenemos algunos años de experiencia en esto, sabemos que así va a ser este tema, no es para infundir miedo, nada por el estilo, así va a ser, porque lo hemos platicado en otras charlas. Estamos hablando de que a final de cuentas lo que vamos a armar con los americanos y los canadienses es una especie de unión aduanera de pacto. ¿Qué significa una política comercial similar, común, hacia afuera, aunque sean diferentes instrumentos, porque por aspectos jurídicos no la podemos tener? Pero, pues a ver, México ya subió sus aranceles y lo va a seguir haciendo. Esto cambia ya la dinámica de los aranceles. Yo la recomendación que les haría es, espérense, ahora sí que a los proveedores que estén recibiendo mayores solicitudes de proveeduría, espérense, van a seguirlas recibiendo, van a irse intensificando y claramente los precios se van a ir alineando de una manera diferente. Sin embargo, también lo otro que es bien importante, eh, no pierdan de vista el compliance. Es decir, no solo es el tema de que los fierros que procesan cumplan la regla de origen, sino también que tengan el respaldo documental y de compliance que les permita ser confiables para los proveedores. Va a ser bien triste que un proveedor les ponga una paloma de aprobación por el producto, pero que las prácticas empresariales los hagan vulnerables, no les den el respaldo necesario al proveedor, porque al final de cuentas recordemos esto,
Contractualmente, un exportador en México va a aceptar cubrir cualquier riesgo cuando el producto que revisen los americanos no cumpla la regla de origen. A usted no les va a cobrar el gobierno americano, le va a cobrar al importador, ¿sí? Pero ese importador se va a voltear con ustedes y ya perdieron seriedad y económicamente van a tener que cubrir esos costos porque de otra manera el proveedor no les va a comprar, perdón, el cliente no les va a comprar. Entonces, por favor, de veras, hagan un esfuerzo por mejorar sus capacidades en el compliance de reglas de origen, que va a ser fundamental, tan importante como de veras cumplir la regla de origen. Perfecto. Y bueno, otra pregunta que nos hacían ahorita es respecto al acceso al financiamiento. Efectivamente, una de las grandes áreas de oportunidad que tiene México como país es que el acceso al dinero es muy caro, ¿verdad? El dinero es muy caro en México. Hay programas de NAFIN, hay programas de Bancomext, sin embargo, todavía no dan los resultados ni tienen la capacidad del mercado que lo necesita. Sin embargo, en el evento de agosto van a estar ahí funcionarios tanto de Bancomext y de NAFIN presentando los diferentes eh, programas de acceso a financiamiento que tiene en este caso la banca de apoyo, ¿no? Que en este caso son los bancos de NAFIN y de Bancomext. Entonces, es muy importante también. Miren, estamos en una época de la diversificación y multiplicación de los medios y la carencia de los fines. Es increíble la cantidad de noticias falsas, muchas de ellas que nos llegan, o análisis de tipos de escritorio que nunca han estado en la realidad y alarmistas. Y si se fijan, ahorita lo que venimos a plantearle es una realidad que cuando tú la revisas, no es un problema, si es una gran área de oportunidad para el proveedor nacional. Entonces, es muy importante también comentarles que en este tipo de espacios como el que acabamos de tener en Querétaro, hay una serie de talleres y conferencias que le llamamos Global Forum Leaders, donde precisamente están personajes que están realmente involucrados en todo esto, como es Juanito, y les traemos a ustedes información de primera mano para que las decisiones que van a tomar de negocio estén sustentadas en información real de los actores que realmente están participando en toda esta reconfiguración de estas cadenas de valor. Juanito, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo, nos pasamos un poquito del tiempo, grabamos la plática, se las hacemos llegar con mucho gusto junto con las presentaciones. Y recuerden, 12 y 13 de agosto, la próxima semana se publican ya los requerimientos de compra de las grandes empresas compradoras para este evento. Así es que no se esperen, contacten a Eric rápido, porque aunque es un evento de 15,000 metros cuadrados, es grandísimo, se está moviendo realmente de manera impresionante. Entonces, Juanito, te veo en Puebla, te veo antes, te saludo antes en la Ciudad de México, pero nos vemos por allá en agosto en Puebla. Muchas gracias a todos por conectarse. Les mando un Gracias. fuerte abrazo. Buena Gracias. tarde. Hasta Adiós. luego. Nos vemos. Gracias, Juanito. Abrazo. Bye bye.